Bien, buenas tardes. Vamos a terminar hoy con los tipos, los elementos del tipo objetivo sistemático, que nos habían quedado dos elementos del tipo objetivo. Habíamos visto los sujetos activos y pasivos, habíamos visto el núcleo de la acción típica estaba dado por el verbo, habíamos visto el resultado de la modificación en el mundo exterior que produce todas las acciones. Y ahora vamos a ver los últimos dos elementos. Estos dos últimos elementos, obviamente, en los tipos activos dolosos no están escritos, ¿no? Son elementos expresos o implícitos que se deducen en forma evidente de los requerimientos lógicos, ¿no? Es decir, si estoy exigiendo como elemento del tipo objetivo sistemático una acción con una palabrita que se llama verbo, y estoy exigiendo un resultado material o digo que toda acción necesariamente tiene un resultado, debemos determinar qué resultado se corresponde con la acción. Es decir, porque la acción en el mundo tiene muchos resultados, ¿no? Entonces, ahora tenemos que individualizar cuál es el resultado penalmente relevante, es decir, qué modificación exterior de física del mundo es la que le interesa al derecho penal. El tipo objetivo nos va a decir qué resultado nos interesa. Por ejemplo, el homicidio nos va a interesar el resultado material que se llama que es un muerto, ¿no? Ahora bien, el tipo penal del envenenamiento de aguas potables o envenenamiento de determinados ríos, lagos, para los delitos ambientales nos va a interesar el resultado contaminación, ¿no? Así no es exactamente así, ya lo vamos a ver en Penal 2, pero tenemos que determinar que la acción produjo ese resultado que exige el tipo penal. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, los delitos que utilizan, en aquellos delitos donde el resultado no está individualizado, fundamentalmente en aquellos delitos donde exteriorizada la acción ya el resultado es inseparable, como entrar a una morada ajena o declarar falsamente o una injuria, donde ya la simple manifestación de la acción implica el resultado, no hay problemas para determinar este cuarto elemento, que es la relación o el nexo de causalidad. En estos casos no hay ningún problema. No es que no exista, existe obviamente, pero es tan evidente que no hay ninguna discusión o debate acerca de esa conexión o nexo de causalidad. Donde sí se pueden plantear problemas de causalidad es en los delitos de resultado material, en aquellos tipos penales donde, o por el plan concreto del autor, la acción es temporo-espacialmente distinta, es decir, se produce en un tiempo y un espacio, la acción se produce en un tiempo y espacio distinto o en un tiempo, digamos, una cronología distinta al resultado. En ese caso tenemos que fijar si el nexo de causalidad, ¿no? Fundamentalmente porque pueden entrar en juego otras causas, ¿no? Aun cuando aparentemente parecería que está claro. Por ejemplo, si yo me encuentro con una persona que está a las 4 de la mañana, la policía encuentra, supongamos, una persona que está desvanecida. Bueno, viene el patrullero, viene el médico policial y resulta que está muerto. Bien, vamos, lo da vuelta el médico policial y tiene un puñal en la espalda. Aparentemente, el resultado de muerte se debe a una acción violenta por un arma blanca. Sin embargo, puede ser que hagamos la autopsia y descubramos que en realidad esa puñalada fue causada cuando el cuerpo ya estaba sin vida, por ejemplo. O descubramos que tiene dos proyectiles que habían sido disparados 4 o 5 horas antes por un arma de fuego. O descubrimos en realidad que murió envenenada por una sustancia que actuó en forma mecánica, un vidrio molido, o química, que puede ser un
un medicamento, un veneno para ratas, por ejemplo, para ser un poco claro. O bien pudo haber muerto de un ataque cardíaco. Es decir, cuando hacemos la autopsia, entonces nos va a determinar que pueden competir varias causas a cuál atribuir ese resultado. Causas simultáneas o causas antecedentes. Por eso es importante determinar en estos casos donde la acción tiene está separado cronológicamente del resultado, determinar la causalidad física o natural, es decir, qué acción, o qué causa, qué condición causó este resultado. Acá hablamos exclusivamente del cuarto elemento que estamos viendo, es decir, que es la relación o nexo de causalidad entre la acción y el resultado, es exclusivamente una cuestión eminentemente física, ¿no? Que corresponde a las leyes científicos naturales, a la ley de necesidad. De dado A, se produce B. Por lo tanto, es decir, eso se dio en el mundo. Obviamente que no lo podemos volver a repetir en el proceso penal, no podemos volver a experimentar con retrotraer o poner los mismos protagonistas. Entonces tenemos que explicar esa causalidad, es decir, la explicación, si la causación es un hecho físico, pero la explicación de ese hecho físico lo hacemos conforme a las ciencias científico-naturales, ¿no? Así se determina una causa, es decir, un resultado va a ser causa de determinada acción o puede hacer varias causas, cuando este resultado está unido necesariamente a una o a varias causas. Eso lo establecen las leyes científico-naturales. Una vez que tenemos determinada, desde el punto de vista científico-natural, cuál es la causa del resultado, le aplicamos lo que se llama la teoría de la condición. La teoría de la condición, que es tradicional, tanto en el derecho civil como ahora en el derecho penal, que dice que para saber si una condición es causa de un resultado, tenemos que suprimirla mentalmente. Es decir, si yo suprimo una determinada acción mentalmente y desaparece el resultado, bueno, entonces esa acción o esa condición es causa del resultado. En cambio, si yo suprimo mentalmente una condición y el resultado sigue estando, no es causa. Es decir, si yo suprimo mentalmente la acción de disparar un arma de fuego contra una persona y esa persona seguiría viva, quiere decir que la causa física de la muerte de esa persona es el disparo de arma de fuego. Por el contrario, puede ser que si yo suprimo el disparo de arma de fuego mentalmente y la persona sigue muerta, quiere decir que la causa de la muerte no era el disparo de arma de fuego. Eso lo vamos a saber entonces nombrando algunos peritos, es decir, cuando ustedes sean fiscales o jueces se nombra el médico forense. El médico forense le va a decir de qué murió este hombre o esta mujer, ¿no? El ser humano. Lo va a explicar entonces después de la autopsia, después de abrir el cuerpo entero, de sacar vísceras, de analizarlas químicamente, la cuestión de química forense, si hay algún elemento que pueda producir envenenamiento. Bueno, en fin, lo importante es cómo se fija la relación de causalidad. Son las leyes científico-naturales. Es decir, el caso concreto, tal como se dio, tenemos que juzgarlo. No tenemos que hacer ninguna hipótesis. No, por ejemplo, decir, bueno, si yo no lo hice, lo hubiese hecho otra persona, por ejemplo. No tiene nada que ver. Siempre tenemos que estar a cómo la causa o la condición determinó en forma concreta el hecho, es decir, tal y como se dio en ese tiempo y de esa forma.
nada más, no tengo que imaginar absolutamente nada. Eh, este, repito, entonces, de acuerdo, estamos hablando siempre de causalidad física. Puede haber una o varias causas. La causalidad, una vez que yo fijo la causalidad y digo esta causa junto a esta, fueron las causales, no basta para decir y atribuirla a imputarla objetivamente ya como obra propia a cada uno de ellos, ¿no? A cada uno de los autores de esas condiciones o causas. Porque una cosa es la causalidad física y otra es la imputación objetiva. ¿Qué quiere decir? Entonces, a ver, ¿qué es el último elemento? El criterio para imputar objetivamente como obra propia una determinada causalidad, eso se llama imputación objetiva. Es una cuestión normal. Ya aplico otro criterio. Son la dominabilidad o los criterios de imputación objetiva, que son el quinto elemento, son correctivos de la causalidad. Si no, imaginemos el siguiente ejemplo. Supongamos que una persona discute con otro en la esquina, por ejemplo, de la facultad, y bueno, comienzan a pelear, le propina un golpe, se cae, se desmaya. Pues se pega contra el asfalto, se desmaya. Y entonces los amigos, las amigas llaman inmediatamente a la ambulancia porque tienen miedo de moverlo. Viene la ambulancia, recoge el cuerpo y se lo lleva para el hospital. En el transcurso del hospital resulta que un colectivo embiste, venía a exceso de velocidad, embiste el colectivo y de esa lesión leve que le había causado con un puñetazo el amigo con el que estaba discutiendo, ya tenía una lesión leve, pero estaba desvanecido. Leve, artículo 89 del Código Penal. Resultado de lesión, daño, cuerpo a la salud. Como resultado del accidente, esta persona sufre lesiones graves. Un choque, ¿viste? Viene otra ambulancia y se lo llevan al hospital. Ingresa al hospital y resulta que ahí un día de furia pues, para esta víctima se encuentra con un loco, un piromaníaco, supongamos, y lo rocía con nafta en la guardia, o con queroseno, o con alcohol, y le le prende fuego, le incendia. Se le queman todas las piernas causando lesiones gravísimas. Entonces tenemos lesiones leves causadas por el trompis del amigo en la esquina de la facultad, artículo 89. Después tenemos lesiones graves que le causó el colectivero, artículo 90, tipo penal del 90, lesiones graves. Después tenemos lesiones gravísimas que le causó el incendiario, lo que motiva que decidan los médicos operarlo. Cuando lo operan, sale bastante bien, todo con éxito, pero resulta que el cirujano se había utilizado un bisturí que estaba sucio. Como consecuencia de eso, de la suciedad, cuando a la noche tiene una septicemia feroz, es decir, una infección generalizada, y fallece. El fallecimiento es el resultado. ¿Dónde están los resultados de todo esto? La muerte está en el 79, que es el que mataría a otro. Tipo penal, homicidio. Doloso, porque después tenemos el homicidio culposo, que lo tenemos en el 84. Es decir, tenemos dos tipos penales hasta ahora, productos de acciones. Entonces no sabemos si es doloso o culposo, estamos en el tipo objetivo. Ya cuando vayamos a la tipicidad subjetiva vamos a ver si el autor actuó con dolo o con imprudencia. Ahora estamos viendo exclusivamente toda la parte objetiva nada más. Tenemos entonces acá, objetivamente, tenemos unas lesiones leves, unas lesiones graves, unas lesiones gravísimas y la muerte.
La pregunta, acá todavía no estamos en el quinto elemento, que es la dominabilidad, es decir, desde el punto de vista objetivo, vamos a ver cuál de todas estas causas eh, que llevaron a la muerte, cuál se va a imputar objetivamente como dominable al autor y considerarla, sí que hubo dominabilidad o posibilidad objetiva de dominar el hecho, que es el dolo, que lo vamos a ver en la tipicidad subjetiva. Acá estamos viendo quién causó físicamente eso. Desde el punto de vista físico, la muerte la atribuimos a todas estas causales. Es decir, desde el punto de vista físico es causal. Todos pusieron una condición física para que muera de esa forma la víctima. Lo puso tanto quien le propinó el golpe en la esquina de la facultad, lo puso tanto el colectivero, también el incendiario y por último el médico. Todos los cuatro pusieron una condición para que fallezca de esa forma concreta, no hipotética, de esa forma concreta, necesariamente tuvo que ocurrir lo que pasó en la facultad, porque cada caso es un mundo, hay que juzgarlo no en abstracto, sino concreto. Esta víctima muere efectivamente como resultado de la suciedad. ¿Pero por qué lo operan? Lo operan porque alguien lo quemó. ¿Por qué lo quemaron ahí? ¿Por qué estaba ahí? Y porque tanto el colectivero le había causado lesiones graves que en el cráneo, me había olvidado las lesiones del cráneo, que determinó la operación, como el que le propinó un golpe de puño también ocasionó que estuviera en el hospital, si no estaría en otro lado, estaría con su novia, con sus amigos. Por lo tanto, todo esto son causales desde el punto de vista físico. Bien, ahora, de estas cuatro causas, yo voy a tener que decir, en el quinto elemento, que es la dominabilidad, voy a tener que determinar cuál de todas estas causas el autor tuvo la dominabilidad para la muerte. Porque el primero tuvo dominabilidad desde el punto de vista objetivo para la lesión leve, el segundo podría haber tenido la dominabilidad si es culpa temeraria para lesiones graves. El cuarto, el incendiario, tuvo dominabilidad para quemarlo, o puede ser tentativa de homicidio, también eso lo vamos a ver después. Y por último, el médico fue el que le causó la muerte, físicamente, digamos, de punto física y normativamente. Pero desde el punto de vista físico, son acciones causales del resultado, todas aquellas que necesariamente tuvieron alguna vinculación en cuanto al resultado concreto de tal y como murió, de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo. Supongamos que la esposa quiere envenenar al marido, está harta de su marido, le quiere envenenar. Pero le da un veneno que va a tener efecto a las 24 horas recién. El marido se levanta de la siesta, toma una merienda donde había vertido veneno a su esposa, y a las 24 horas, o sea, el otro día iba a hacer efecto. Y bueno, toma su coche, se despide y se va para su trabajo. Resulta que yendo para su trabajo le empieza a doler un semáforo, le empieza a doler el estómago como consecuencia ¿cómo es? Del medicamento que le dio la esposa. Entonces, en lugar de ir a su trabajo, toma por otro lado y para cortar camino, toma por unos barrios bastante peligrosos, entre comillas, para las víctimas pudientes. Y da vuelta en una esquina
y ahí es interceptado por 3 o 4 con un arma, y bueno, se resiste al asalto y se le escapa a uno al arma o lo mata directamente porque le disparan y muere como consecuencia del disparo. ¿Cuál es la causalidad física de la muerte? La acción de la esposa de poner veneno determinó necesariamente que el esposo tomara ese camino y estuviera en ese lugar que es asaltado. Por lo tanto, la mujer también es causa física de la muerte, igual que los que lo asaltaron. Ambos causaron físicamente, de acuerdo a las ciencias naturales, porque necesariamente los que le pegaron el disparo, porque un disparo en el corazón produce, conforme a las ciencias científico-naturales, la muerte. Y la esposa, científico-naturalmente, sí determino que el dolor me haga cambiar de camino y llevarme y estar ahí en ese tiempo y lugar, necesariamente, entonces también es causal. Ahora, la causalidad, si bien es necesaria, anoten bien esto, la causalidad es necesaria, no es suficiente para la responsabilidad penal, desde el punto de vista objetivo. Si no, nos falta otro elemento más, el último elemento que se llama dominabilidad. Antes de entrar en la dominabilidad, voy a plantearles algunos problemas que se presentan con la relación de causalidad. El problema que se presenta fundamentalmente es a veces la relación causal no se puede, ni siquiera las ciencias naturales pueden determinar que determinados medicamentos, determinado alimento o determinada sustancia causó la muerte o la malformación de determinadas personas. Hay casos famosos, el famoso caso de la talidomida, sí, bueno, no me acuerdo bien cómo se llama, pero en Alemania es un remedio, un laboratorio comercializaba determinado producto para embarazadas y, bueno, algunos chicos nacieron con malformaciones y otros nacieron muertos. Hubo otro caso en España, por ejemplo, que se llamaba el aceite de colza. El aceite de colza es un aceite que se utiliza para la industria. Y los españoles importaron de Gran Bretaña algunos empresarios y lo mezclaron y lo hicieron comestible, lo vendían creo que era en Granada, no recuerdo en qué ciudad española. Y como consecuencia de estos hubo lesiones gravísimas y muchos fallecidos, aparentemente por la ingesta de este aceite de colza. Lo mismo pasó con el spray para cueros, otro caso, es decir, como donde bueno, varios terminaron intoxicados por un spray que se utilizaba para tener cueros en una determinada fábrica. Bueno, cuando se hace la causa penal, obviamente están investigando, entonces los primeros que hacen los tribunales y los jueces es, bueno, hacerse asesorar por quién, por alguien que conozca de un bioquímico, un químico, un licenciado en químico que me diga, dígame este producto, tal como lo secuestramos, que estaban las góndolas, puede causar la muerte o la malformación de bebé, o pueden ser que nazcan muertos los bebés. Es decir, nombrar a alguien que me diga que las muertes o las malformaciones se debieron a alguna sustancia que tenía el medicamento o los alimentos, como el supuesto alimento como el aceite, este aceite.
Resulta que las ciencias científico-naturales no son exactas tampoco, es decir, no son exactas, no pueden verificar en el caso concreto a veces si determinado producto, detectar cuál es la sustancia exacta que determinado producto causó el daño. Pero sí, si bien lo pueden tramitar en determinados casos, no pueden decirlo con exactitud, sí, probablemente. Por eso, cuando una ley científico-natural no puede determinar, se aplican la teoría causal de la probabilidad o los modelos estadísticos, se llama. Esto significa que cuando el juez tiene por demostrado que en determinado caso probablemente ese medicamento o ese alimento fue el que causó la muerte y no existen otros factores que puedan explicarlos, entonces desde el punto de vista empírico se considera que ese medicamento o ese alimento fue la causal del resultado, aun cuando científico naturalmente no pueda demostrarse con exactitud, ¿no? Es decir, entonces empíricamente, como no existe otra explicación para el caso de las malformaciones, se lo considera como una causa. Por ejemplo, en el caso del aceite de colza, ¿cómo razonó el tribunal? El tribunal razonó que la ciencia científico-natural, si bien no podían explicar que el aceite de colza había producido esas muertes o esas lesiones, sí lo estableció que con probabilidad, en primer indicio. Segundo indicio, todos aquellos que habían probado ese aceite, todas aquellas personas que habían probado ese aceite en determinado tiempo, en determinado espacio, no en la Edad Media, sino en tiempo y lugar en Granada, María José, cosas que tenían, que fueron, fallecieron, tuvieron lesiones, y que se había probado que habían ingerido ese aceite, no habiendo otra explicación empírica, entonces se lo consideró también causal. Entonces, para terminar, la relación de causalidad se fija siempre conforme analiza científicos naturales. Es decir, cuando el resultado es necesariamente producto de tal acción y teniendo en cuenta siempre lo que ocurrió realmente a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Esto es básico y elemental. Si no, hay casos en que, por ejemplo, la responsabilidad por el producto vuelve a existir, o en casos de mala praxis. En casos de mala praxis también hay muchísimos casos de mala praxis donde la ciencia médica no va a poder explicar si dado tal anestesia o si utilizado tal técnica hubiese evitado o no el resultado. Son cuestiones complejas. Lo que a ustedes tienen que quedar claro como cuarto elemento, como anexo de causalidad, es que puede haber más de una causa física y que todas son causas del resultado, desde el punto de vista físico. Esto es la base necesaria y suficiente la base necesaria para pasar al quinto elemento que se llama dominabilidad o imputación objetiva. Bien, vamos a detener aquí la grabación para